Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Sos Bedrosian, especialista en comunicaciones de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Responderé algunas preguntas después de compartirles un par de puntos muy breves hoy. Por favor, asegúrense de enviar sus preguntas con el nombre de su medio y su nombre. Hoy es jueves, 13 de noviembre, y este día marca el número 769 desde que Hamás inició una guerra, asesinando a nuestro pueblo y tomando rehenes. Hoy también se cumple exactamente un mes desde que nuestros 20 rehenes vivos regresaron a casa, con una segunda oportunidad de vida, cuando fueron liberados de las cadenas, los abusos horrendos, el hambre y el dominio islámico de terror en el que fueron secuestrados. Nuestros 20 rehenes vivos no solo se están rehabilitando, sino que han vuelto a vivir nuevamente. Comiendo la comida con la que han soñado, pasando tiempo con las personas que más han extrañado y recuperándose del enorme trauma que soportaron durante 2 años. También se cumple exactamente un mes desde que Hamás violó por primera vez el acuerdo de alto el fuego, ya que no devolvieron a los 28 de nuestros rehenes fallecidos que mantenían en cautiverio. No olvidemos que el grupo terrorista tuvo 72 horas para buscar los restos de nuestros rehenes fallecidos hace un mes, y un mes después, hoy, los restos de 4 de nuestros rehenes siguen en manos de terroristas dentro de la Franja de Gaza. Estamos exigiendo que sean devueltos a casa de inmediato. Sus nombres son Meni Goddard, Rongvili, Dror Our y el ciudadano tailandés Sutiaske Rintalak. Recuerden sus nombres, conozcan sus historias e incluyanlos en sus reportajes. El primer ministro recuerda a todos, en todo momento, en la Knesset, en las Naciones Unidas, en el Congreso, en la Casa Blanca, en entrevistas con los medios y durante sus reuniones en su oficina, que nuestros rehenes siguen allí, en Gaza, y que no nos detendremos hasta que cada uno de ellos sea llevado de regreso a casa. Hay informes en los medios en este momento que afirman que Hamás y la Yihad Islámica se están preparando para devolver el cuerpo de uno de nuestros 4 rehenes más tarde esta noche. Puedo compartir con ustedes que Israel aún no ha recibido ninguna notificación oficial sobre esto, pero estamos preparados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recibir los restos de nuestros rehenes. Solo sabremos si se trata de los restos de uno de nuestros rehenes una vez que sean trasladados al Instituto Forense y se confirme mediante una identificación adecuada. Israel continúa haciendo cumplir el acuerdo de alto el fuego contra los terroristas de Hamás cada día. El miércoles, se identificó a un terrorista cruzando la línea amarilla cerca de Han Yunis y acercándose a nuestras fuerzas de la CFDI. Tras su identificación, nuestros soldados de la CFDI eliminaron al terrorista, ya que representaba una amenaza inmediata para nuestros soldados. Además, el miércoles, mientras las tropas de la CFDI operaban en el área de Rafah para desmantelar infraestructura terrorista subterránea, todo de acuerdo con el alto el fuego, identificaron a 4 terroristas armados en el lado oriental de la línea amarilla, dentro del control operacional israelí. Nuestras fuerzas actuaron, atacaron y eliminaron a 3 de los terroristas armados. El primer ministro Netanyahu ha dejado perfectamente claro que Israel trabajará para defender todas sus fronteras y lo hará de manera independiente para proteger a nuestra nación de cualquier amenaza. El primer ministro Netanyahu tomará decisiones independientes por este país, por todos sus ciudadanos. Y Kogat anunció hoy que alrededor de 250 gazatíes que necesitan tratamiento médico, junto con sus cuidadores y gazatíes con doble ciudadanía, salieron de Gaza el miércoles a través del cruce de Karam Salom, hacia el cruce del puente Allenby y el aeropuerto Ramón. Además, el cruce de Sakim está ahora abierto para la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La ayuda será transferida por las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, tras inspecciones de seguridad exhaustivas realizadas por la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa. Cientos de camiones que transportan alimentos, agua, combustible, gas, medicinas, equipo médico, carpas y suministros de refugio continúan entrando a la Franja de Gaza cada día, en coordinación con la ONU, organizaciones internacionales, países donantes y el sector privado. Y con eso, pasamos a las preguntas. Así que la primera pregunta es de Dan Williams, de Bloomberg. Pregunta para la conferencia. ¿Está Israel preparando parte de la zona amarilla para una reanudación de la habitación palestina, incluso sin un desarme ni una expulsión de Hamás en la Franja de Gaza? Si es así, ¿dónde, para cuántos civiles y con qué fecha límite? Israel mantendrá el control general de seguridad sobre la Franja de Gaza, y por supuesto, se seguirán todos los detalles del plan de 20 puntos. Israel continuará manteniendo este plan de 20 puntos. Muy bien, esta es una pregunta bastante extensa.
El secretario de Estado de Estados Unidos expresó anoche su preocupación por la reciente ola de violencia de colonos en Cisjordania. Durante la noche, el jefe del Estado Mayor, Eyal Tamir, condenó los recientes ataques de colonos. Según la policía israelí, 3 de los 4 individuos fueron arrestados el martes. Condena el gobierno de manera inequívoca los actos de violencia cometidos por ciudadanos israelíes contra palestinos en Cisjordania. Permítanme decirles esto sobre Judea y Samaria. Cualquier incidente de ilegalidad se maneja con todo el peso de la ley. Las FDI operan bajo estrictas pautas éticas y conforme al derecho internacional en Judea y Samaria. El comandante del Mando Central dejó en claro que las FDI no aceptan ninguna situación en la que infractores de la ley dañen propiedad o civiles. Las comunidades judías están bajo ataque y a menudo son convenientemente ignoradas por los medios. Israel ha experimentado una ola de terrorismo perpetrado por individuos, muchos de ellos muy jóvenes, inspirados por una incitación cruel en los medios palestinos, tanto tradicionales como sociales, alentada por el liderazgo palestino. La autoridad palestina recompensa sistemáticamente a las personas que atacan y aterrorizan a judíos, y cuanto más graves son los delitos, más dinero reciben. La repugnante iniciativa de pago por matar de la autoridad palestina ha continuado, y esa política debe detenerse, ya que alimenta y fomenta el terrorismo contra los judíos. Ahora, como parte del alto el fuego, Israel liberó a 250 terroristas palestinos que cumplían condenas de por vida. La autoridad palestina ha pagado a esos mismos terroristas, muchos de ellos miembros de Hamás, y han recibido colectivamente $70 millones. 9 ataques importantes ocurrieron en septiembre. 8 en la región de Cisjordania, Judea y Samaria, y 1 dentro de Israel. Los servicios de seguridad lograron frustrar 105 atentados terroristas mayores. 9 personas fueron asesinadas y 24 resultaron heridas en los ataques terroristas de septiembre. También me gustaría señalarles más información sobre la situación en el terreno. Cuando se trata del terrorismo proveniente de Judea y Samaria, puedo decirles que la política de Israel es que no habrá ningún refugio seguro para los terroristas en Judea y Samaria. Las FDI y nuestros servicios de seguridad continúan operando con vigor para frustrar actividades terroristas en la región, y llegaremos a cualquiera que dañe al Estado de Israel, a sus ciudadanos o a nuestros soldados. La repugnante iniciativa de pago por matar de la autoridad palestina ha continuado, y esa política debe detenerse, ya que alimenta y fomenta el terrorismo contra los judíos. Ahora, como parte del alto el fuego, Israel liberó a 250 terroristas palestinos que cumplían condenas de por vida. La autoridad palestina ha pagado a esos mismos terroristas, muchos de ellos miembros de Hamás, y han recibido colectivamente $70 millones. 9 ataques importantes ocurrieron en septiembre. 8 en la región de Cisjordania, Judea y Samaria, y 1 dentro de Israel. Los servicios de seguridad lograron frustrar 105 atentados terroristas mayores. 9 personas fueron asesinadas y 24 resultaron heridas en los ataques terroristas de septiembre. También me gustaría señalarles más información sobre la situación en el terreno. Cuando se trata del terrorismo proveniente de Judea y Samaria, puedo decirles que la política de Israel es que no habrá ningún refugio seguro para los terroristas en Judea y Samaria. Las FDI y nuestros servicios de seguridad continúan operando con vigor para frustrar actividades terroristas en la región, y llegaremos a cualquiera que dañe al Estado de Israel, a sus ciudadanos o a nuestros soldados. El terrorismo contra los ciudadanos israelíes es el resultado de una incitación continua dirigida por Irán y Hamás, que alienta los ataques contra civiles y sus asesinatos e intenta encender frentes adicionales. Pongamos también a todos al tanto de los acontecimientos de hoy que se dieron a conocer. Hablemos de la realidad. El Shin Bet y las FDI anunciaron hoy, junto con la policía israelí, que desmantelaron un bastión terrorista de Hamás, donde terroristas operaban en el área de Belén, planeando llevar a cabo ataques armados contra las fuerzas de seguridad y contra civiles israelíes. Más de 50 terroristas fueron detenidos en 15 operaciones diferentes que se llevaron a cabo. Una de las células terroristas se encontraba en una etapa avanzada de preparación operativa, lista para ejecutar ataques en un plazo inmediato. Frustrar este tipo de terrorismo evitó atentados de gran magnitud, los cuales podrían haber tenido un costo devastador para nuestros soldados y nuestros ciudadanos. Esas son todas las preguntas que veo por ahora. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, no duden en comunicarse con la oficina del primer ministro. Muchas gracias por acompañarnos hoy.